nuestro amigo diseñando discos. Volvemos, nos ubicamos en 1948 ahora. Ya teníamos a Alex Steinway convirtiéndose en el primer diseñador de una tapa de álbum, ¿no? Ilustrada. Y nos vamos a 1948, donde un mediodía el presidente de la compañía Columbia, un tal Ted Wallerstein, le dice: Alex, vení que te invito a almorzar, tengo algo que comunicarte, una novedad que estamos por lanzar. Desconocemos desde aquí qué fue lo que almorzaron. No tenemos datos sobre eso. Qué pena, porque es una lástima, un dato interesante. Pero vamos a suponer que a los postres, digamos, Wallerstein le comenta a Steinway una novedad que venían trabajando e investigando desde 1941. La compañía estaba trabajando. En medio de todo esto aparece la Segunda Guerra Mundial, obviamente que complicaba todo, entonces se frenan esas investigaciones hasta 1945 que retoman. ¿Qué era esto que habían trabajado tanto? El long play. Columbia iba a lanzar el long play al mercado, pero se encontraron con una dificultad. El envoltorio que tenían los discos hasta ahora, como habíamos comentado, era este papel madera, papel craft que tenía, donde venían los discos. Y parece que en una prueba que quisieron apilar una especie de cantidad de discos, unos 30 y pico de discos, y el peso que tenían hizo que el papel se metiera en los microsurcos de los discos. Entonces se encontraban con un problema de presentación de este nuevo formato que iban a lanzar, con mucha más cantidad de temas. Ya no eran los viejos discos que duraban 5 minutos, sino ya eran lo que después sí se conocían, como habíamos comentado, álbumes, porque tenían una cierta cantidad de temas. Entonces le comenta y le dice: mira, vamos a lanzar esto, pero necesitamos que nos diseñes algo como para presentarlo, porque así no se puede hacer. Bueno, Steinway toma el reto y junto con su cuñado busca ver a alguien que le pueda invertir algo como para comprar máquinas y fabricar lo que finalmente ideó, que fue la cubierta y las tapas de los discos de vinilo que conocemos. La tapa de cartón. La tapa de cartón. O sea, él diseña esa tapa de cartón y a partir de ese entonces comienza un nuevo mundo en cuanto a lo que es el diseño, ya que esa superficie de frente y dorso permitía elaborar toda una imagen, tanto del artista como de cada disco, en cuanto a lo que era ilustración, color, datos, mucho más amplio que lo que se venía dando hasta ahora. Para un diseñador, tapa y contratapa es enorme. Es enorme, es un espacio enorme y que hasta ahora no se había utilizado. Y le empieza a dar un cierto carácter visual a la música, y también quien escuchaba comienza a tomar contacto un poco con la imagen de ese artista, a través de lo que se había comenzado a hacer también, que era un progreso en el tema de las impresiones, y aparecen fotografías de mucha mejor calidad, que se empiezan a mezclar con todo ese diseño que se hacía en las nuevas tapas del long play. Además se podían seguir los temas, ¿no? Digamos, es la primera vez que están los temas afuera. Claro. Si no estaban como en el centro del disco, había que dar vuelta con el disco para ver cómo se llamaba. No solamente que el long play ya tenía aproximadamente 10 temas, ¿no? O sea, ya era un compilado de temas, sino que además ya uno podía seguir duración, tenía más detalles, y esa tapa que le empezaba a dar un carácter especial. Ese pasó a ser el packaging de todas las compañías a partir de ese momento, a pesar de que Steinway registra este tema del envoltorio, no el interior, sino esta tapa de cartón. Pero igualmente le cede los derechos a Columbia, porque él era empleado, digamos, de la firma, y no se iba a encanutar con el tema de los derechos, así que le cede a Columbia esos derechos. Lo que pasó a partir de ese momento, que en los meses posteriores a la introducción de esto nuevo, las ventas se dispararon un 800%. O sea, los nuevos discos que pasaron a tener esta cubierta llamaron muchísimo la atención, y comenzó a ser algo mucho más vistoso, y crecieron muchísimo las ventas de los discos.
O sea, revolucionó directamente el tema de la venta y de cómo mostrar la música en ese momento. Y aparte revalida como el disco objeto, ¿no? Exactamente. El objeto coleccionable. Hoy se retomó eso, ¿no? Con el tema del vinilo, a partir de que hoy es un objeto casi de culto, ¿no? Y de cómo escucharlo. Y siempre estará en el aire esa polémica sobre si se escucha mejor que un CD o no, o el ruido a púa o lo que sea, pero el purista que conoce bien del tema sabe. Pero a partir de ese entonces aparece una nueva era con respecto a lo que era la venta de discos. Steinway crea además lo que se llamó la Steinway Scroll, que era una especie de garabato, que era la letra, que hacía una especie de letra manualzada, que era muy característica de él. Después aparecieron otros ilustradores muy buenos. Yo, por ejemplo, tengo mi favorito, por una cuestión de estética y de forma de dibujo, que fue David Stone Martin, que quien tenga discos de la década del 50, si buscan, van a encontrar que muchos están firmados por él, o Jim Flora, que fue otro ilustrador muy importante, que fueron los que casi monopolizaron el tema de la gráfica por esos años, ¿no? Con el tiempo, después, al haber una especie de renovación, porque en el jazz hubo mucho de eso, ¿no? Porque era una de las músicas más popularizadas, también mucho en música clásica, algunos sellos más chicos, después como Prestige o Blue Note, tomaron otros ilustradores y le empezaron a dar un carácter diferente. Por ejemplo, todos estos los pueden buscar, yo después algunas cosas voy a publicar en Instagram, que ahora yo se los paso. Voy a publicar algunas de estas imágenes para que vean. Después aparece otro ilustrador, Ray Miles, que tenía una característica distinta, utilizaba una foto del artista mucho más chiquita, o sea, una tipografía más acotada, y ya le iban dando, en función del estilo de música, por ejemplo, el cool jazz o el hard bop, empezaron a tener un sonido vinculado a una cierta imagen de tapa de disco. Claro. O sea, ya imagen y sonido iban de la mano, entonces ya uno más o menos viendo la tapa sabía cuál era el estilo. Cuál era el estilo. O sea, se empezó a fusionar un poco todo eso. Así que esto fue una revolución dentro de lo que fue la industria discográfica. Y les dejo una curiosidad que va más allá del mundo del jazz. Pero para los que les gusta, por ejemplo, Pink Floyd, ¿no? Su conocidísimo disco Dark Side of the Moon, tiene una tapa que es prisma. Exactamente. Ese prisma está, vamos a decirlo de alguna forma buenamente, tomado de una tapa de Steinway de 1942 del disco Emperor Quinta Sinfonía de Beethoven. Es prácticamente la misma. Lo que pasa es que en vez del prisma tiene un piano y tiene una especie de ese como arco iris. Bueno, quien conozca esa tapa de disco, si va a la tapa de Steinway del 42, se va a dar cuenta que le han tomado de prestado en forma importante ese mismo diseño. O sea, para que después uno pueda notar que dentro del mundo de lo que es el arte de tapa, también se han tomado prestadas algunas cosas, ¿no? Pero qué interesante. Y eso del año 42. Sí. Y un disco tan emblemático como Dark Side of the Moon de Pink Floyd tiene una tapa, digamos, no tan original como la música que se encuentra dentro. No, francamente no. Repetimos el nombre de este diseñador se llama famoso. Alex Steinway. Alex Steinway. Yo voy a poner en mi Instagram, en Fernando Ferramosca, @FernandoFerramosca, voy a poner algunas tapas de Steinway, de David Stone Martin o de Jim Flora, que son algunos de los artistas. Después, en algún programa de estos últimos que tengamos, puedo comentar de otros que han utilizado un poco más la plástica, también para ilustrar ciertas tapas, pero estos, y sobre todo Steinway, fue el que dio el puntapié inicial, creando la primer tapa ilustrada y el envoltorio de cartón, este sobre, que inclusive patentó con su nombre, ¿no? Sí, pues es que yo siempre recuerdo un disco, La vida secreta de las plantas, que me sorprendió muchísimo. Ahora se me escapó el músico, que es un músico no vidente, es entre jazz y pop, y la tapa es
tiene contenidos perfectamente visibles y tiene braille. Tiene braille. ¿No? Claro. O sea, como que es un paso más. Es que después ¿no? lo que se ha creado a partir de esa innovación fue muchísimo, porque creo que es un coleccionable en sí mismo el tema del arte de tapa, ¿no? Sí. Si después uno se pone a identificar a cada artista con el arte de tapa, después muchos artistas han pretendido diseñar sus propias tapas. Esto lo daba ya la discográfica en ese momento, Claro. con un cierto carácter de cada ilustrador, pero después se ha vinculado mucho ese contenido interior de la música con la tapa. Por eso hay tapas que son ya famosas y que tienen un diseño que son especiales, que van en distintas líneas musicales, ¿no? Sí, pero sí, sí. En este caso está muy vinculado al jazz por la época, Claro. y por la difusión que tenía el jazz en ese momento. Sí, ¿no? sí, que se vendía como pan. Exactamente. Bueno, genial. Interesantísimo Acá sí mezclamos claramente la música sí, con pero no sé cómo salió esto. pero bueno, de discos hablando de nuevo, bueno, volvemos un poquito a este jazz